Una señora en cuidados paliativos tenía como 10 cuervos afuera, pasando el rato en la repisa de la ventana de su habitación del hospital. Cuando falleció, todos graznaron por unos segundos y se fueron volando. ¿Qué es lo más espeluznante que has visto en un hospital? Quizás escalofriante no sea la palabra correcta. La palabra correcta sería, embrujado. Mi esposa tiene cáncer y necesitaba un trasplante de médula ósea. Eso significa que tuvimos que estar en la unidad de oncología casi todos los días durante unos meses después de que la dieran de alta. La infusión a veces duraba horas, así que con frecuencia llevaba mi portátil y trabajaba en algunos rincones apartados de la sala de oncología. Recuerdo que un día escuché a una señora aullar de dolor mientras su ser querido la consolaba. Deduje que había recibido malas noticias y que no le quedaba mucho tiempo de vida. Estaba tratando de negociar y suplicar por más tiempo. Su ser querido estaba tratando frenéticamente de hacer arreglos para que se mudaran a un lugar tranquilo mientras ella hacía la transición de la vida. Mi esposa también estaba en su punto más bajo en ese momento y estaba coqueteando con la muerte, así que escuchar eso realmente me destrozó. Bebí mucho esa noche. No creo que haya compartido esa experiencia con mi esposa. No quería causarle más dolor. Pero todavía escucho los aullidos de esa mujer. Yo era técnico veterinario en un hospital de investigación y enseñanza. A veces mi trabajo era hacer de técnico de cirugía y anestesia para cerdos que se usaban para entrenar a los médicos en técnicas quirúrgicas laparoscópicas. Una mañana llegué y empecé a preparar el quirófano y había un gran contenedor de basura de goma en la habitación que normalmente no estaba allí. Me acerqué y abrí la tapa para ver qué había dentro y estaba lleno de brazos humanos preservados. Volví a poner la tapa muy rápidamente. Al parecer, iba a haber un laboratorio esa tarde sobre reparación de tendones o algo así. No fue lo que vi, sino lo que escuché. Trabajé en la cadena de suministro durante un par de años y estuve en la sala de emergencias en 2 ocasiones diferentes, con unos 3 meses de diferencia, cuando a las madres les dijeron que su hijo había muerto. Una era un bebé, de solo unos meses, y la otra tenía como 8 años. Todavía puedo oír los gritos desgarradores. Todavía se me ponen los pelos de punta cuando lo pienso más de 10 años después. Mi vehículo fue alcanzado por otro en 2007. Me evacuaron a la unidad de cuidados intensivos durante unas 3 semanas. Cuando me llevaron a la unidad, era un caos. Aparentemente, había habido un gran tiroteo y había muchas cosas sucediendo. Yo estaba estable y consciente, así que me quedé en un segundo plano. Rodaron mi camilla junto a un local iraquí que había sido intubado con lo que parecía un agujero de verdad en el lado izquierdo de la frente. Recuerdo mirarlo y pensar que se había ventilado y había muerto en la camilla. Cosas que pasan. Empiezo a concentrarme en las otras cosas que están sucediendo a mi alrededor. Estaba absorto en todo cuando capté movimiento por el rabillo del ojo. Este tipo muerto a mi lado se sentó y empezó a sacarse el tubo de respiración mientras hacía los sonidos de arcadas más desagradables que hayas oído. Como si la gelatina se aspirara a un vacío mientras se está ahogando. Estoy oficialmente cagado de miedo. Lo único que puedo hacer es gritar, hey, 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 para llamar la atención de alguien. Ten en cuenta que este tipo está cubierto de sangre. Ahora está resucitando de entre los muertos. Los auxiliares lo ataron, lo reintubaron y lo sedaron. Pero mi culo se comió la tela de esa camilla porque se encogió demasiado. Me desperté en el hospital sin nadie alrededor y tenía cosas metidas en mí. Realmente, tenía que orinar, así que me levanté y salí de mi habitación con una bata y la enfermera se asustó mucho. Aparentemente, pensaban que iba a morir por la mañana, había tenido una emergencia médica y estaba totalmente inconsciente. Mis signos vitales seguían bajando hasta el punto de que estaba como de 35 a 40 pulsaciones por minuto con respiración superficial. Después de 1.000.000 de preguntas y 2 días en el hospital, solo pudieron llegar a la conclusión de que era algún tipo de respuesta a una toxina o veneno. Estaba en una sala de emergencias de un hospital de tercer mundo visitando a un amigo cuando llevaron a un paciente en una camilla. La sala de emergencias en sí era lo suficientemente espeluznante, estaba abierta a la calle, solo separada por una lona, con todo el polvo y la suciedad flotando. Pacientes que nos rodeaban en camillas en una habitación abierta con un piso de cemento e iluminada con un par de bombillas de 60 vatios. Este paciente aparentemente intentó suicidarse bebiendo herbicida o algo así.
Un médico me empujó desde atrás y se subió a la camilla, quedando de pie con la cabeza del paciente entre sus pies. Estaba sosteniendo, no te lo estoy inventando, una manguera de jardín naranja delgada que estaban guiando hacia su garganta. La enfermera conectó un embudo de plástico gigante y sucio a la manguera y le entregó al médico la tetera más grande que he visto en mi vida. El médico procedió a verter agua de la tetera en el embudo. Mientras hacía esto, el vientre del paciente se estaba hinchando considerablemente ante nuestros ojos. Cuando decidieron que el paciente había tenido suficiente, la enfermera tomó la manguera y el embudo y la apuntó a nuestros pies. Galones de pesticida, bilis y agua comenzaron a derramarse sobre mis pies, rociando absolutamente a todos y a todo a nuestro alrededor, incluidos los otros pacientes en camillas. Fue tan asqueroso y molesto. Enfermera de unidad de cuidados intensivos aquí, esto fue hace años. Teníamos un ciclista con lesión en la cabeza, sin casco. Estaba apenas vivo, entubado, fue al escáner y fue horrible. Llegó a la unidad de cuidados intensivos para que pudiéramos retirar la atención médica y darle a él y a su familia el espacio para una muerte pacífica que ocurrió 5 minutos más o menos después de que comenzáramos el proceso de retirada. De todos modos, mi colega y yo lo estábamos limpiando realizando los últimos ritos y metiéndolo en la bolsa para cadáveres. Había sangre y grava en la parte posterior de su cabeza y cabello. Mi colega estaba sosteniendo su cuerpo, lo había girado de lado mirando hacia ella y yo estaba lavando la espalda del caballero. Tenía toallitas y un tazón de agua y estaba empapando su cabello y peinándolo para sacar la grava. Y cuando tiré del peine a través de su cabello, su cráneo se desmoronó y su cerebro se cayó. Mi colega vio cómo su rostro se hundía sobre sí mismo. Da miedo ver cómo el rostro de alguien implosiona y se le cae el cerebro. Si alguien quiere saber qué pasó. Dije joder, necesitamos sábanas nuevas. Hice que el auxiliar fuera al armario de apósitos para quemaduras cercano y me trajera gasa para quemaduras y volví a empacar su cerebro y lo cubrí de oreja a oreja con gasas y un montón de cinta. Hace años, trabajaba en un hospital local y el departamento que estaba arriba de mi casi tuvo un tiroteo activo. Estábamos almorzando cuando sucedió, las alarmas sonaron y el lugar entró en estado de alerta. Un empleado psicótico entró con un arma y amenazó con matar a un compañero de trabajo después de que él mismo dejara a su esposa por dicho compañero de trabajo que simplemente fue amable con él. La policía detuvo al hombre justo cuando estaba a punto de apretar el gatillo, y la membrana entre el pulgar y la mano del policía detuvo el martillo del revólver de golpear el percutor. Yo solía trabajar en el equipo de servicios ambientales de un hospital. Manteníamos las alfombras y los pisos en buen estado y limpios. Era bastante nuevo en el trabajo cuando me enviaron a limpiar la alfombra del piso con los pacientes psiquiátricos, no tenía idea en ese momento. A veces las máquinas pueden ser bastante ruidosas, por lo que los pacientes nos pedían que cerráramos una puerta. Mientras limpiaba frente a la puerta de este paciente, me hizo señas para que me acercara. Era mayor, como de 80 años, me acerqué y noté que estaba sujeto. Repetía una y otra vez, ven aquí, déjame salir, tengo que salvar a los niños. Señaló hacia la ventana, hacia otra parte del hospital y dijo, están en el hueco del ascensor, tengo que salvarlos, déjame salir. Supuse que podría tener algunos problemas de salud mental, pero aún así me dio mucho miedo. Vi a un hombre en una habitación completamente vacía atado a una silla de ruedas. No estaba sujeto, eso no está permitido, solo tenía una correa para evitar que se cayera. Estaba aullando continuamente, sin parar, las 24 horas, los 7 días de la semana. El personal parecía capaz de ignorarlo, lo cual era la parte de espeluznante. Era como si yo fuera el único que podía verlo y oírlo. Un paciente falleció por un paro cardíaco, pero siguió contrayéndose casi 40 minutos después de su muerte. Eran solo espasmos musculares, pero nadie quería tocarlo para la bolsa y la etiqueta, así que puse cara de valiente y lo hice. Definitivamente me estaba volviendo loco todo el tiempo. Una señora iba conduciendo por la autopista cuando una llanta se desprendió de un camión y atravesó su parabrisas golpeándola en la cara. Los paramédicos llegaron sujetándole la cara y cuando la soltaron, su cara se abrió como la de un depredador. Un hombre fue traído muerto por un disparo, tuve que embolsarlo y documentar sus pertenencias. Sacudí su camisa y sus pantalones y encontré trozos de bala. Era salvaje mirar hacia atrás y hacia adelante entre la metralla en mis manos y el enorme tipo muerto en mi camilla abatido por algo tan pequeño.
transfiriendo cuerpos de morgues llenas a otras menos llenas en 2020. Apilamos 4 en profundidad en la parte trasera de la ambulancia y condujimos en silencio durante casi una hora para llegar a la nueva. Estaba aterrorizado de que una de esas bolsas se sentara en medio del viaje y todavía me da asco pensar en ello. Observando a alguien volcar accidentalmente su camilla mientras sacaba un cuerpo de una morgue móvil en 2020. Agarró una esquina extraña, el cuerpo no estaba atado y simplemente rodó varias veces por la calle. La gente se apresuraba, todos estaban enloqueciendo, una escena horrible. Del otro lado del camión de la morgue había una pequeña carroza de desfile tocando música conduciendo por ahí para todos los héroes de la salud, sin saber nada de la escena del otro lado. La dicotomía me hizo vomitar. Estaba en tratamiento contra el cáncer. Estaba en una sala de aislamiento donde teníamos nuestras propias habitaciones pequeñas con una antecámara para que las enfermeras se desinfectaran. Estaba en la última habitación del pasillo y tuve algunas personas entrando y saliendo de la habitación de al lado durante mi estancia. Tenía una infección, así que me despertaban constantemente las enfermeras que entraban para cambiar mis antibióticos, etc. Así que cuando me desperté en medio de la noche con una mujer de pie en la puerta vestida de blanco, asumí que era una enfermera. Parpadeé un poco más y me di cuenta de que no era una enfermera, era una anciana con un camisón. Me estaba mirando fijamente con los ojos muy abiertos y no hablaba. Me senté en la cama sabiendo que no debía tocarla porque yo era neutropénica y ella probablemente también. Presioné el botón de llamada de la enfermera y le pregunté a la mujer si estaba bien, si podía ayudarla. Me miró fijamente durante unos segundos más antes de darse la vuelta y salir arrastrando los pies. La enfermera entró cuando la anciana se dirigía a la habitación de al lado. Me dio un pulgar hacia arriba y ayudó a la mujer mayor. La enfermera entró en mi habitación unos minutos después. Me explicó que la anciana estaba confundida y salió por la puerta en lugar de por la que iba al baño y abrió mi puerta. Debía estar mareada por los medicamentos que le estaban dando. Afortunadamente, no se asustó ni nada cuando me desperté. Recuerdo la sensación de, oh, mierda, en el estómago cuando me di cuenta de que no era mi enfermera. Bajé en un ascensor en un hospital para llegar al lugar donde tenía que estar. Entré en el ascensor por el lado sur en lugar del norte, y cuando salí del ascensor, todas las luces estaban apagadas, excepto algunas lámparas tenues. Estaba oscuro, y todas las puertas estaban cerradas y no había luz del exterior porque estaba bajo tierra. Seguí caminando por la zona y abrí unas puertas gigantes que daban a la sala de espera. Era normal allí. Era como pasar de lo misterioso a lo familiar, algo que tengo muy presente en mi mente. Una vez, cuando visité a mi tío en el hospital, mi madre y yo nos perdimos mucho al salir. Estábamos hablando distraídamente y no prestando atención a dónde íbamos porque pensábamos que conocíamos el hospital lo suficiente como para confiar en la memoria muscular para salir. Pero al hablar nos dimos cuenta de que habíamos ido por el camino equivocado. Tomamos un ascensor que nos llevó a un ala en la que nunca habíamos estado, que estaba inquietantemente oscura. El ascensor se abrió a una pequeña sala de espera para el ala e inmediatamente al salir, es como si todos los que esperaban allí supieran que estábamos perdidos porque todos se voltearon y nos miraron en silencio. Con torpeza, nos apresuramos a través de un pasillo, giramos en una esquina que nos llevó a una parte del edificio que estaba en construcción, encontramos partes del hospital que parecían funcionales pero estaban desiertas. Finalmente terminamos en otra ala del hospital con un ascensor que tomamos y terminamos en el vestíbulo. Te juro que vagar, darnos cuenta de que estábamos perdidos, y luego terminar en partes del hospital que parecían no estar destinadas a ser accedidas por personas normales realmente me hizo pensar que estábamos en los backrooms. Cada giro y puerta por la que pasábamos nos hacía sentir más lejos de la civilización. Nos alivió mucho ver el vestíbulo cuando se abrió el ascensor. Tuvimos mucho cuidado de prestar atención al salir después de eso. Honestamente, demasiado, algo tan difícil de describir porque nadie más vio el horror. Trabajo con gente que ha pasado por los peores momentos de su vida, pero que está en condiciones estables, disparos, apuñalamientos, accidentes de todo tipo. Me apunté para ver momentos emocionales, pero lo que me destroza son las cosas que el personal médico hizo con una confianza que simplemente destrozó a alguien mentalmente. No son cuestiones de vida o muerte, pero absolutamente podrían aplastar tu seguridad en uno de los momentos más vulnerantes y violentos de tu vida. Escuchar a una enfermera quejarse en voz alta fuera de la habitación es un miedoso, no deja de llorar, vamos, hombre, controla tu mierda.
Un hombre recibió 4 disparos, estaba en pánico y repetía que no sabía por qué su amigo se volvió contra él y le disparó. No sabía que había salido mal. Simplemente estábamos juntos y se giró y empezó a dispararme. Me dejó morir. Obviamente en shock, menos de una hora después de recibir los disparos, con los vendajes aún empapados de su sangre que seguía fluyendo. Una enfermera discutiendo conmigo sobre activar el intérprete para un paciente que no hablaba inglés y él gritaba la única palabra que sabía decir en inglés. Tenía un neumotórax, sentía que se estaba asfixiando cuando lo giraron. Escuchar a alguien luchar por respirar suena como si le estuvieran quitando la vida. Activé el intérprete por la fuerza. 3 clics para entender que decía que no podía respirar cuando lo giraban. Independientemente de que pudiera respirar, esa sensación de asfixia solo, sin nadie que pueda entender lo que está suplicando. Es desgarrador ver cómo se recortan las esquinas por 15 segundos, pero con un gran impacto en los pacientes. Quitar trozos de piel seca a un paciente ingresado por negligencia grave. Tenía escaras hasta el hueso y estaba en un centro de atención con personal las 24 horas del día. Se resbaló en el hielo y quedó paralítico, le podría pasar a cualquiera. Otra que recuerdo es una chica de 18 años paralizada la noche anterior. Salió en una cita con un chico del colegio y él se estrelló después de beber antes de la cita. Estaba vomitando sin parar y decía que le dolía el sitio de la vía intravenosa. Los médicos decían que estaba buscando drogas cuando rechazaba los medicamentos intravenosos, porque le dolía el sitio de la vía. Ella solo piensa que le daremos mejores pastillas si no le ponemos la vía. Aceptó paracetamol rectal. Un intento fallido de suicidio con arma de fuego por la barbilla y saliendo por la nariz, calibre pequeño, nunca lo habría sabido al pasar por allí, el apósito en la nariz y el vendaje en la barbilla eran por algo tan grave. Estaba allí esperando comer y beber durante más de una semana antes de que discutieran sobre una sonda de alimentación. Pedía una pila de toallas con su jarra de agua. Psiquiatría no quería hacerse cargo porque se estaba recuperando de una herida de bala. El piso de trauma más apropiado no lo quería porque era un caso de psiquiatría. Tenía un dolor crónico severo que nadie quería tratar, eso fue lo que lo llevó a intentarlo. Después de un bucle de decir, no, tú te haces cargo, arregla las cosas antes de ponerlo bajo mi cuidado, discutieron el alta. Afortunadamente, una vez que le pusieron una sonda de alimentación y fue dado de alta para revisiones, psiquiatría se hizo cargo. Trabajaba en cirugía y tenía un turno de 24 horas. Tuve que volver al quirófano después de la última cirugía y después de que cerramos todo, porque dejé las llaves de mi habitación de guardia allí. No había nadie y todas las luces estaban apagadas. Eran alrededor de la 1 de la mañana y tuve que caminar un poco hacia un pasillo muy largo y recto en la oscuridad para llegar al interruptor de la luz. Antes de poder encender la luz, pensé que había visto la silueta de una persona en la oscuridad. Pero no, solo estaba imaginando cosas, o eso creí, definitivamente hay algo moviéndose. Corrí hacia el interruptor de la luz, lo encendí y me preparé para correr. Pero la persona que de alguna manera entró allí y estaba parada a 15 metros de mí era un paciente que caminaba de forma extraña. Resultó que un paciente con demencia se levantó de alguna manera y llegó hasta aquí y al área del quirófano. Eso realmente me asustó y todavía lo recuerdo de vez en cuando. Solíamos usar monitores como enfermeras que se mostraban en una pantalla central en la estación de enfermería y decían en qué habitación estábamos. Estaba trabajando en el turno de noche con otra enfermera y una auxiliar de enfermería. El monitor de repente mostró 4 personas desconocidas en la habitación de un paciente. Lo desconocido no era desconocido. Generalmente significaba un emisor no registrado que uno de nosotros estaba usando, o retraso de la red. Pero ver 4 de ellos era extraño. Lo mejor, me acerqué a la habitación para echar un vistazo. La paciente dentro estaba quieta. Había estado en cuidados paliativos, por lo que no se había movido mucho para empezar. Pero su monitor de oximetría de pulso estaba al 0% y no estaba dando la alarma. Eso es extraño. Normalmente dan la alarma al 95% o menos. Me acerqué más y le quité el monitor del dedo. Inmediatamente comenzó a dar la alarma y funcionó correctamente. La paciente estaba muerta. Salí de la habitación y la otra enfermera estaba temblando. Dijo que cuando entré en la habitación, aparecieron 4 desconocidos más, y tan pronto como se apagó el monitor, todos desaparecieron. Otra noche, tuvimos un paciente fallecido.
Tuve que bajar por la puerta trasera junto a la morgue para dejar entrar al tanatólogo. Este tanatólogo medía 2 metros fácilmente. Llevaba una maldita capa de piel. Todo el tiempo que lo acompañé hasta el cuerpo, estuvo murmurando para sí mismo. Le ayudamos a asegurar el cuerpo a una camilla y lo ayudé a bajar las escaleras. Mientras seguía hablando, miré y lo vi acariciando la cara del cadáver a través de la bolsa para cadáveres. Me di cuenta de que había estado hablando con esta persona todo el tiempo, incluso antes de ver el cuerpo. Cuando entramos, había estado hablando con ella. Cuando lo dejé salir por la puerta trasera y se volvió y me miró, dijo, ella aprecia el cuidado que todos le dieron y quiere que sepas que significó mucho para ella. Diferente noche. Teníamos un censo bajo, por lo que toda una mitad de nuestro departamento estaba cerrada. Teníamos un total de 6 pacientes, lo que significaba que estaba trabajando solo con una sola auxiliar de enfermería en el extremo más alejado de una unidad. Nos quedamos sin un cierto líquido intravenoso y, en lugar de esperar a que la farmacia enviara algo, fui al lado cerrado de la unidad, al otro lado del hospital, para obtener uno de la sala de medicamentos de allí. La unidad estaba en silencio absoluto, excepto que una habitación tenía la televisión encendida. Mientras me acercaba a la habitación, la puerta se abrió unos 6 centímetros más. No un poco, pero no mucho. Cuando miré dentro de la habitación, la televisión se apagó y no había nadie allí. Retrocedí hasta la sala de medicamentos, abrí la puerta y la cerré detrás de mí. En el suelo de la sala de medicamentos, varias bolsas de líquido intravenoso habían sido colocadas en una disposición clara de algún tipo. No era aleatorio, pero no eran letras claras. Me di la vuelta para irme y la puerta de la sala de medicamentos no se abrió. Mido 1,85 metros y peso 113 kilos. Puse mi pierna contra la pared y tiré con todas mis fuerzas. Las luces de la habitación se apagaron y literalmente grité en voz alta, no quiero ningún problema contigo. Las luces se encendieron y las cosas del suelo desaparecieron, de vuelta en la estantería. Toqué el pomo de la puerta y se abrió con la misma facilidad que siempre. Salí de la habitación y la televisión volvió a encenderse en la misma habitación del paciente. Corrí por la unidad y no miré atrás. Nunca volví a trabajar en ese lado del piso. Me negué a ir allí, sin importar si era el turno de día o de noche, con personal completo o no. No sé qué había allí, y nunca lo sabré.